Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa en este martes histórico, en este 14 de junio. 14 de junio. Histórico para los dominicanos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita yo quiero antes agradecer al VHD la invitación que nos hace para Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Así es. Un programa interesantísimo del Banco VHD León, que entrega un premio a mujeres destacadas. Eso tiene un impacto buenísimo tanto para disminuir la violencia de género y para seguir impulsando los valores equitativos entre los hombres y las mujeres. Segunda edición, Mujeres que Cambian el Mundo. Esto será el próximo martes a las 7 de la noche en el Gran Salón del Hotel Sheraton. Vamos a estar ahí. Tenemos un compromiso con esta agenda que está promoviendo el Banco BH de León para igualar a las mujeres dominicanas y latinoamericanas. Y esto también, excelente. Esto nos los envía la Superintendencia de Valores, dentro del marco de la celebración de su 13º aniversario. El 13 aniversario. El 13 aniversario. Sí, que es más, debieron poner así. Tú viste cómo me iba a equivocar, porque le pusieron una X con 3 en Roma. El 13 aniversario. Elemento para el crecimiento de los mercados de capitales en España. Casos de éxito en el mercado de valores para el desarrollo socioeconómico de los países. Interesantísima me parecen estas dos conferencias. Eso se está celebrando hoy y mañana en la República Dominicana. Bueno, muchas gracias a la Superintendencia de Valores por enviarnos esta invitación, y entonces nosotros le vamos a dar seguimiento a las conclusiones de esta actividad. Muchas gracias reiterada, y entonces así es. Vamos con las noticias. Bueno, yo tengo dos noticias, las dos son del ámbito internacional. La primera, nos deleitamos obviamente en diferido, porque ayer en horas de la noche estábamos acá con ustedes. Nos deleitamos con el debate de la televisión española, el debate de los 4 candidatos. El debate de los 4 se llama. De los 4, así mismo sí. Las opiniones en España, yo escuché Radio Nacional durante todo el día hoy, por lo menos hasta el mediodía, y las opiniones estaban muy divididas en torno a si Pablo Iglesias o Rajoy dominaron el debate. Lo cierto es que se mostraron muy equilibrados, se mostraron esquivos, porque falta tiempo todavía para la elección, pero lo grave del asunto es que si Rajoy, que es el que está puntero en las encuestas, tampoco saca mayoría, aunque saque más votos que todos los demás, habría que ir a una tercera elección. Faltan más debates todavía, porque apenas el tema empieza, falta el debate con el tema de Cataluña, y falta también el tema de la corrupción, porque ayer fueron pinceladas apenas. Esa es mi primera noticia. Y la otra noticia, homenaje a José La Luz con el tema de seguridad perimetral. Estoy leyendo aquí el periódico El País, que es un diario que se publica en España precisamente, que dice que el terrorista de Orlando visitó el Club Pulse varias veces antes del ataque. Preparando todo. ¿Cuántas veces yo digo eso? Exactamente, que si nosotros tenemos un módulo de seguridad preventiva, este tipo solo viene, no baila, amargado. ¿Qué pasa con este tipo? Entonces, eso hay que tener una cultura de la prevención. Que los Estados Unidos todavía no han roto con esa modalidad, porque ¿cómo entra él con un R-15? Es reactivo, es una seguridad reactiva. Así es. Y yo pienso que Obama no ha sido la administración Obama, con tantos recursos disponibles, no ha sido lo suficientemente eficiente. Yo estoy de acuerdo en el tema de la seguridad interna, aunque recuerden ustedes que en Estados Unidos hay mucha descentralización, porque es una asociación de estados. Claro. O sea, es Estados Unidos. Cada estado se da su propia norma. El sur tiene una característica distinta al norte, pero hay algo que es sumamente importante en eso que José dice, pero salvando de que el presidente Obama desde el principio de su gestión ha estado empeñado y sometió una ley sobre reglamentación de armas, pero no ha podido ser posible. No, porque es que eso no es cuestión de reglamentación. No. Eso es un factor. No, es un factor, porque los republicanos no han estado de acuerdo, porque es que hay dos modelos de ideología. Los republicanos dicen que producto de que la independencia norteamericana fue el proceso los voluntarios. De los voluntarios que cooperaron para ganarle la guerra a Inglaterra,
tienen una cultura sobre el tema armamentístico. Sí, pero eso no tiene lógica. Hoy no tiene lógica. No tiene lógica. Que es la que no comparte el presidente Obama, pero la mayoría del Senado, que es republicana, no le ha permitido al presidente Obama pero lo que yo pienso, reglamentar pero el lo que yo pienso, aún siendo mayoría republicana, porque si pon tú que gane Trump, que es un republicano, si mañana gana Trump... ¿Trump es republicano? Ese loco viejo. No es nada. Bueno, es un maldito loco. Un maldito loco, pero está bien, pero suponemos que él gane en la boleta republicana, a él le van a ametrallar cualquier discoteca si las condiciones permanecen. Esas eran mis dos noticias. Hermano Félix, me place escuchar las tuyas ahora. Mire, mi noticia va en esa misma tesitura porque ayer Hillary Clinton pidió que el tema de la matanza de Orlando no se aproveche para hacer una cacería, digamos, con los musulmanes que están en Estados Unidos. Sin embargo, yo voy a decir algo. El general sirio, el jefe de las Fuerzas Armadas sirias, cuando comenzaron las migraciones y comenzó el problema, él dijo... Ahí en esa migración, donde van 50 gente que migra, van 3 terroristas o potenciales terroristas por un tema de religión. Lo había dicho así. Ahora, uno no puede decir con certeza, bueno, una gente que va, digamos, corriéndole a una guerra o corriéndole a salvarse, también ahí la estrategia de los terroristas es mandarla ahí. No, es que son potenciales por el tema de religión, porque cuando llega se radicalizan contra Occidente y es lo que pasa. ¿Cómo hacer un proceso de depuración? Porque Estados Unidos, que no, habló de 50,000 migrantes por año, Estados Unidos habló de 50,000, una propuesta de 50,000 que yo no sé si terminó aceptándolo, pero hablaron de recibirlo. Europa hay países que todavía se niegan, como es el caso de España, pero hay otros que lo han hecho. ¿Hasta dónde este tema sirio va a provocar en el futuro que este tipo de casos, aunque usted lo reglamente, sigan siendo Estado Islámico fuera de la frontera? Bueno, entonces... nada, les decía que hoy es un día histórico porque un día como hoy, pero de 1959, llegó la expedición primero Constanza, después Maimón y Esterondo, por aire, porque la de Constanza fue por aire. Fue por aire, sí. Puerto Plata fueron por tierra, sí. Y por mar. Sí. Entonces, cientos de combatientes de muchos países, de más de 10 países, vinieron a enfrentar la tiranía de Trujillo. Así es. Eso fue sofocado, fue preparado todo en Cuba, fue sofocado por Trujillo, por el régimen de Trujillo, pero militarmente hablando, porque políticamente hablando encendió la chispa de la resistencia y 2 años antes ya Trujillo estaba muerto. Un año después de la invasión, entonces Manolo Tavares Justo activa el movimiento, movimiento 14 de junio. Sí. 1J4. 1J4, y entonces ya ustedes saben lo que pasó con las Mirabal y luego lo que pasó con la muerte de Trujillo, y esa fue la llama. De hecho, para que ustedes vean la latencia de ese movimiento, el movimiento político que genera la gesta del 14 de junio se llamaba Movimiento Liberal Dominicano. Y miren cómo Juan Bosch le pone al PLD Partido 13 años después. Claro. Sí. Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Eso se llamaba Movimiento de la Liberación Dominicana. Claro. Entonces, para que ustedes vean por qué yo digo que fracasó militarmente, pero políticamente sembró el germen de la resistencia frente a Trujillo. Eso es correcto. Y tuvo éxito. Nada que ver, eso sí, nada que ver con el 14 de junio y con la gesta del 14 de junio con los que mataron a Trujillo, porque los que mataron a Trujillo no tenían que ver con eso, eran trujillistas desafectos del régimen. Sí. Claro, que habían tenido inconvenientes. Desafectos del régimen. Unos tenían hermanos presos, de hecho, le habían matado a Tabito. De hecho, una de las debilidades de Juan Bosch en su inmenso liderazgo era el exceso de confianza. Por ejemplo, yo no recuerdo ahora, pero ustedes lo pueden buscar ahí, búscalo, Félix. El jefe de las Fuerzas Armadas del era un golpista, claro. Creo que era cuñado de Antonio Guzmán. De Antonio Guzmán. No, de Antonio Guzmán era. Sí. Pero Antonio Guzmán no era golpista. No, pero yo no me refiero a eso. Ok, vamos a ver. Lo voy a buscar aquí. ¿Cómo lo buscamos? Como jefe de la Fuerza Armada en el gobierno de Bosch, así mismo. Gobierno de Bosch. Entonces yo voy a decir el nombre. Él estaba casado, creo que con una hermana de Antonio Guzmán. Y Juan Bosch le tenía confianza. Pero Juan Bosch le tenía confianza por el vínculo con Guzmán, porque a Guzmán sí don Juan le tenía mucha confianza. Pero resulta
que ese militar había sido uno de los perseguidores del desembarco, del aterrizaje en Constanza. Sí. Entonces, yo estoy buscando el nombre por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Miguel Rodríguez No, yo le voy a decir eso lo mataron en Palmasola, creo. No, yo le voy a decir el nombre. Ese iba a ser su jefe de la Fuerza Armada, él lo expresó en un libro. Pero búscame ahí, que es que yo no tenía este comentario preparado. Jefe, pon secretario de la Fuerza Armada durante el gobierno de Bosch. Miguel Rodríguez fue el que murió en creo Palmasola. que era Elvi Viña Román. Sí, creo que era Elvi Viña Román, pero tú lo buscas. ¿Quién fue? Víctor Viña Román. Creo que sí. Víctor Viña Román, lo dice ahí, así es, para estar consciente. ¿Qué pasa con él? Él era el jefe de la Fuerza Armada en el gobierno de Bosch, era un conspirador, porque era un militar trujillista, que fue de los que persiguió a los expedicionarios. Es más, yo le voy a decir algo a ustedes aquí, escuchen esto, sin ánimo de rencor ni de resentimiento, porque sino un análisis histórico. La inteligencia no tiene espacio para esos disparates, y yo procuro ser una persona inteligente. Los cazadores de Constanza, ¿por qué están ahí? Por el tema de cuando se hizo la invasión por Constanza, se formó ese pelotón. Claro. Y se quedó permanente. Cazadores de Constanza. Y se quedó permanente. Porque ya a partir de ahí Entonces, Trujillo no quería que eso se repitiera. ¿Qué es eso? Un remanente del trujillismo. Punto. En Constanza, así es. Óyeme, sí, sin rencor. En Constanza lo que debe haber es una fuerza militar reforestadora. Porque no están acabando con los ríos y con Constanza misma. Oye, en esa cordillera central aquí enfrente. No, y que tú puedes preparar los militares. Una fuerza de reforestación es lo que tiene que haber ahí. Tú puedes preparar los militares, está bien, lo puedes preparar, pero tú lo puedes preparar sobre la base de criterios que tú definas. Tú no tienes que estar heredando trujillismo. Acuérdense que esos mismos militares en un desfile, su lema era con el tema de Camaño. Ustedes recuerdan que hubo aquí un escarceo con eso. Pero yo no te dije, José, el otro día en el programa, y tú no me lo creíste, que hubo un general que le asignaron una escolta, murió el general y 2 años después la escolta seguía llegando a la casa a cuidarla. Y ya la casa incluso la habían marcado para darle bola y hacer un edificio ahí. ¿Cómo va a ser? Y el servicio seguía llegando todos los días. Eso quiere decir que el 30% ni lo veía. Porque las cosas se hacen por default. Entonces ese batallón de cazadores de Constanza era porque después que se produce la invasión por Constanza de este segmento guerrillero, Trujillo no quería que eso vuelva a pasar y formó ese pelotón especial. Recuerden ustedes que también Camaño desembarcó por Asua, pero subió a Constanza. Subió a Constanza, claro, hay precedentes, claro que sí. Asua es Caracoles, ¿no? El de Caracol toma la charca Estebanía y entonces entra a Ocoa. A Ocoa, claro que sí. Y los otros entonces fue por Maimón y Esterondo, que eso después ya a Puerto Plata. En lo que José quiere decir que terminaron en la cordillera central. Lo que yo quiero decir es que los cazadores de Constanza son un remanente de Trujillo puro, sí, que se mantiene, pero que fueron producto de ¿qué? Fueron producto de esa invasión, claro, que muchísimos trujillistas celebran hoy. Sí. Porque tú ves muchísimos trujillistas diciendo los héroes del 14 de junio, pero mentira, eso es guillándose. Eso es guillándose. Claro, eran unos héroes, pero mentira. Y es fácil. Entonces, o sea, pero aquí hay calidez todavía. Sobrevive Mayované, que sobrevivió todavía o murió. No, Mayované creo que está vivo, sí. Bueno, pero entonces, te reitero, o sea, aquí hay calideces. Bueno, entonces otra cosa importante, che, qué barbaridad. Señores, miren, Karl Landsteiner fue quien en el año de 1901 descubrió los grupos sanguíneos. Hoy es Día Mundial de la Donación de Sangre, pero Google le dedica su doodle, su garabato, la imagen gráfica de su logo. Google debe ser la página web más influyente del planeta. Yo creo que sí. Karl Landsteiner, un austríaco que clasificó los grupos de sangre. A la gente no le va a gustar esto, pero ¿por qué la sangre se llama RH positivo, RH negativo? Bueno, porque esa es una proteína que tienen los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, sí. Y entonces, en función del comportamiento de esa proteína,
en los glóbulos rojos, dependiendo de la cantidad de esa proteína que hay. Uno es RH positivo si tiene mucho, RH positivo si tiene menos. De una norma. Bueno, ¿dónde encontró Landsteiner esta diferencia? ¿Por qué se llama RH? No, ¿por qué se llama RH? Cuéntame, porque de verdad no sé. Por un mono que se llama Rhodes, Macacus Rhodes. Macacus Rhodes. Entonces Rhodes es RH de Rhodes. Tenía la misma, pero tenía la misma sangre. O ahí fue que él agarró la sangre, del le mono. sacó la sangre al mono, se la inyectó a un conejo y cuando la estudió se dio cuenta de que tenía un comportamiento distinto y ahí fue que él pudo determinar que son grupos sanguíneos diferentes. Le dieron el premio Nobel en el 1930 por eso. Ya. A Landsteiner, que hoy Google le dedica su página, y en el mundo entero se celebra por él el Día Mundial de la Donación de Sangre. Recuerden ustedes que en Liderazgo Responsable, en el capítulo de Gobierno Electrónico, que fue una de nuestras propuestas de campaña, hay un subcapítulo que se llama Banco de Sangre Electrónico, Banco de Sangre Automatizado. Si nosotros tomamos toda la información del tema sanguíneo, del capítulo sanguíneo, porque todas las personas cuando nacen se le determina su tipo sanguíneo. Claro. Ese tipo sanguíneo, que es información, nosotros lo montamos en tecnología, nosotros inventariamos la sangre, la ponemos en bolsas inteligentes con chip y podemos darnos cuenta de cuando un tipo de sangre específico se está escaseando. Y entonces como tenemos la base de datos de todos los donantes, podemos llamarlo y darles incentivos para que donen sangre. Resultado, se acabó el estar pidiendo sangre por los medios de comunicación cuando hay una situación de emergencia con algún familiar, algún accidentado, algún amigo, etc. Pero además, Pablo, oye esto. ¿Tú sabes cómo aquí la gente compra la sangre? Van a la Cruz Roja y luego se lo dan en un vaso térmico. En un vaso térmico, sí, porque no hay... Una funda plástica. Una funda plástica. De que oigan eso. Sí, porque no falta entonces la característica con nosotros eso se acabaría. No, el banco de sangre electrónico transportaría su propia sangre, clasificaría su propia sangre, recabaría de donantes y se acabó eso de que cómprame una pinta de sangre y dona una aquí. Y dona una. Y además, oye lo triste de eso, José, muchas personas se han muerto porque hay un tipo de sangre que no es frecuente encontrar. Bueno. Y hay que poner un anuncio y decirlo por las emisoras. Pablo, y hay pacientes. Perdóname, lo que quiero decir es que hay pacientes que han muerto esperando esa sangre. Bueno, y por último, señores, para venir con el personaje del día, así es, como información inicial, quédense ahí, que al final del programa nosotros vamos a poner un video que no expresa nuestra opinión. Pero resulta que Puerto Rico está en una crisis por sobreendeudamiento. Es correcto. El nivel de endeudamiento de Puerto Rico sobrepasa su PIB, su riqueza, su generación de riqueza. Entonces han contratado unos expertos en el Congreso norteamericano para que expliquen el origen de la deuda y han encontrado tres. Primero, en Puerto Rico hay tantos incentivos. Primero, hay sectores del gobierno como agua potable, obras públicas, transporte, alcantarillado y hay otro que no recuerdo ahora, industria eléctrica, que han tomado demasiado dinero prestado sin control. Segundo, le quitaron los incentivos a los inversionistas extranjeros que tenían un incentivo en el área textil, se lo quitaron para producir allá. Y tercero, que es la causa más criticada, en Puerto Rico hay un 40% de desempleados, un 40%, que hay un 14%. Pero un 40% de desempleados que reciben un dinero. ¿Tú sabes por qué son desempleados? Sí. Porque a ellos les conviene más ser desempleados por todo el beneficio que reciben de los norteamericanos. Y no un trabajo basura. Y no trabajar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien con muchísima genialidad dijo, entonces, por eso fue que el Gran Combo escribió la salsa. No hago más nada, comiendo sin trabajar. Exactamente. Entonces... Y es así, me levanto por la mañana, me doy un baño, me tomo un buen desayuno y no hago más nada. Esa no refleja nuestra opinión, pero me pareció genial. José, pero tú estás como antiguo. Los conceptos ese es el personaje del día, pero... José. No, eso lo vamos a ver al final, ese video del Gran Combo puertorriqueño. Una forma hilarante, jocosa de explicar la causa de la crisis. Ahora venimos con la OEA,
está en el país John Kerry, el secretario de Estado, en la reunión, en la Asamblea 46 de la OEA, y la vamos a analizar para todos ustedes después de la pausa. La Asamblea 46 de la Organización de Estados Americanos abrió hoy formalmente sus labores con la intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Y aunque se había mencionado que Haití y Venezuela no figurarían en los temas de la agenda, el funcionario estadounidense subrayó la necesidad de que Haití avance sin demoras para que el país caribeño pueda superar los desafíos que tiene por delante. Asimismo, John Kerry se unió hoy a la petición que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Venezuela para que permita un referéndum revocatorio temprano y libere a los presos políticos. Ante esto, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que los asuntos internos de Venezuela los dirimen los venezolanos. Para abordar los temas de la agenda de la Asamblea, se encuentran en el país delegaciones de los 34 Estados miembros de la OEA, que está conformada por países de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, está en el país celebrándose la 46 Asamblea Ordinaria de la OEA. Ustedes saben que Danilo la abrió anoche con un discurso histórico reclamando un desagravio para la República Dominicana por el apoyo de la OEA a la invasión norteamericana de 1965. Y no podía ser menos porque la historia de la OEA está muy vinculada a cuando ganan los soviéticos en Rusia, en la revolución bolchevique de 1917, sí, que decapitan a los zares. Sí, entonces crean la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y los norteamericanos aquí en América intentaron crear entonces la Unión de Repúblicas Americanas. Exacto. Entonces, la Asociación de Estados Americanos. No, la Unión de Repúblicas Americanas. Lo que pasa es que eso fue tomando diferentes formas. Sí. Se dice que el primero que intentó unir América, recuerden ustedes que los americanos llegaron aquí huyendo de la corona inglesa. Sí, exacto. Y los norteamericanos crearon una figura o apelaron a ella que se llamaba iutis possedetis. Eso cuando uno da derecho americano, se lo enseñan. Y los gringos le decían a los norteamericanos, perdón, a los ingleses y a los españoles, ustedes no pueden reclamar para sí lo que ustedes no controlan. Eso no tiene un iutis possedetis. Ustedes no tienen un uso útil de la cosa. Era lo mismo como el jus sanguinis y el jus soli, que los ingleses decían que todos los que vivieran fuera de Inglaterra y eran ingleses, entonces por el jus sanguinis tenían que regirse bajo las normas inglesa. Sí. Y los norteamericanos le decían, nosotros no reconocemos el jus sanguinis, nosotros reconocemos el jus soli. Exacto, eres de donde nace. Por eso, todo el que nace en Estados Unidos, por ese principio es norteamericano. Original de ellos, es norteamericano. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Simón Bolívar, a principios del siglo XIX, en el 1826. 1826, sí. Sí, convocó lo que se conoce el Congreso de Angostura en el Istmo de Panamá para tratar de unificar América, pero sin los Estados Unidos. Ahí tuvo su gran error. Sin los Estados Unidos. Y ahí vino Entonces, Estados Unidos inició un proceso paralelo después de la doctrina de Monroe. Perdóname la palabra, ahí se jodió América. Bueno, porque el motor de esa integración tenía que ser necesariamente yo pienso que Estados sí, lo Unidos. que pasa es que Estados Unidos hay una otra doctrina que se llama la doctrina Estrada, donde Estados Unidos respondía con solidaridad con cualquier país americano ante cualquier agresión europea. Sí. Entonces, luego de eso, ¿qué pasó? Agarrándose de la doctrina Monroe, de América para los americanos, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial
Recuerden ustedes. 14. Entonces empezó, primero se había metido en Cuba, sí, con el Maine, cuando Máximo Gómez dijo, envaino mi espada, pero no la entrego, porque Cuba no es libre. Después de la negociación, la negociación, ¿cómo se llamaba? El acuerdo, la enmienda Platt, la enmienda Platt, donde Estados Unidos se queda con la bahía de Guantánamo. Hasta el sol de hoy la tiene. Hasta el sol de hoy la tiene. Después después se metió en Panamá. Se metió en Panamá, con el canal, se metió en Nicaragua, invadió México, se metió en Haití, se metió aquí, se quedó con Puerto Rico, Granada. Casi la mitad del territorio. Sí, pero lo invadió también. Pero además, lo de México es antes, pero después se metió en Haití y se metió aquí, se metió en Nicaragua, se metió en Granada, se metió en Panamá otra vez. Invadió Latinoamérica. Entonces, ese comportamiento agresivo norteamericano, propio de la expansión industrial, de la sociedad industrial, hizo que los latinoamericanos generaran un resentimiento. Sí, es así. Entonces, en Estados Unidos, a principios de siglo, creo que en 1900, al margen de lo que quería Bolívar y la Gran Colombia y todo eso, empezaron a promover la Organización de Estados Americanos, que no se llamaba así, creo que se llamaba Panamericanismo. Sí, hasta lo que conocemos hoy como OEA. Y fue tomándose forma, y en el 1948, cuando mataron a Eliezer Gaitán en Colombia, sí. En Colombia estaba el Bogotazo. Fidel Castro, Sí, el Bogotazo. el Bogotazo, en esa misma coyuntura se creó la OEA. Y después que los gringos la retomaron, que eso era lo que quería decir, la OEA empezó a funcionar. Obviamente empezó a funcionar como un aparato gringo. Ahora, está en Washington sucede. Claro, ahora como la mayoría de los organismos, en Europa por ejemplo, los organismos están en Bruselas y en Estados Unidos los organismos están en Washington, el BID, Fondo Monetario, todo eso. Ahora, mira qué es lo que yo digo, el presidente Danilo Medina, desde mi punto de vista, le hace una petición extemporánea y que va a ser desatendida a la OEA por muchísimas razones. Al margen de todas las razones históricas que tú has explicado con una cronología brillante, República Dominicana no está en eso de pedirle cuenta a los norteamericanos. Y yo pienso que lo que tiene que haber... ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, ¿cuál es el sueño que todo dominicano que esté en olla tiene? Es irse para los Estados Unidos, así sea de manera ilegal. Pero eso no tiene nada que ver. No, espérate. Pero déjame hacerte la nomenclatura completa para que lo puedas entender. Tuvimos paciencia de oír a José. Vamos a ver. Bien. En la República Dominicana hay una cultura pro-yankee. Los tenis Nike, la NBA, Michael Jordan. Sí, claro, todo. Mira como la NBA para los vainas. Para todo. O sea, yo fui el otro día, vi un juego de la NBA, yo fui a una cafetería. Nadie te puso caso. Nadie me hizo caso, pero hermano, ¿Quiere un sándwich? Es más, le voy a decir la verdad, eso fue aquí en Don Tato en la Bolívar. No, pero lo digo chévere. Y los tigres embelesados y yo tratando de pedir mi vaina. Entonces, lo que quiero decir es que Danilo Medina debió, ya que se sabía que la asamblea venía desde hace tanto tiempo, debió crear entonces lo que llamamos en marketing un environment, un ambiente, un aire, para que el discurso tenga eco. Esa noticia de Danilo Medina nació ayer y 2 horas después ya había muerto. Pero escucha, yo veo todos los medios. No, es que no importa los medios, es que es una asamblea. Los medios no determinan lo que pasa en esa asamblea. Falta ver, Pablo, son si acogen la propuesta de él, porque ellos claro. tienen que hacer una resolución. Eso no depende ni de Telemicro, acuérdate ni de que ellos tienen que hacer un documento final. Claro. Vamos a suponer que la solicitud de Danilo Medina, y se lo digo de verdad frontal a mi amigo, el presidente Medina, yo te apuesto a ti que aún la declaración final de la OEA, o sea, la declaración de Santo Domingo, acogemos que Estados Unidos, que la OEA desagravie a República Dominicana. Yo te apuesto que no va a aprender, porque contextualmente el dominicano no estaba en eso. Está bien, ¿y qué tenía que decir Danilo? En este caso, Danilo, yo creo que debió decirlo en otro ámbito cuando creara el ambiente. ¿Qué debió decir ahí? Ahí, todo lo que dijo, exceptuando eso. Perdóname, porque debió crearse un ambiente para solicitar eso. Que te voy a decir por qué se creó. Acuérdense ustedes que el primero en pronunciar esa palabra fue Almagro. Lo dijo aquí. Él lo dijo aquí en la República Dominicana. O sea, y eso no prendió tampoco. No, es que tú no sabes. ¿A quién le prendió? Aguántate. Es que tú no puedes ver un tema de medio como un tema diplomático. Los diplomáticos se manejan diferente, porque se manejan por declaración. Cuando Danilo plantea el tema, sí hay una condicionalidad. Primero, porque se está celebrando en la República Dominicana. Segundo, porque el presidente de esa institución ya lo había planteado. Incluso él había pedido disculpas, él. Y ese tema no prendió. Pero 2 cosas. ¿Quién es una autoridad para comenzar por el tema? Bueno, que Enrique está ahí.
Porque es que el tema de la OEA también tiene que ver con Estados Unidos. No, tal vez no. Estados Unidos tiene que ver, pero nosotros tenemos INASUR, Mercasur. Si hay algo que nosotros tenemos que fortalecer como región, es la OEA. Ahora, ¿qué es lo que tiene que plantearse? Hay una reforma de ese organismo. Es que yo no estoy hablando de eso. No, sí. Tú llevas temas en paralelo, perdóname. Es que yo lo que estoy diciendo es, si República Dominicana en este contexto debió pedirle a la OEA una declaración de perdón a la República Dominicana por el trato de la OEA cuando la intervención del 65. Yo creo que sí. Pero yo quiero que me entiendan, yo estoy de acuerdo con que le hagamos esa solicitud a la OEA. Ahora yo creo que faltó marketing para hacer esa solicitud. Es que eso no es con marketing de afuera, Pablo, que eso no es marketing diplomático, sí. Ahora, esos son los estados. Yo particularmente pienso yo te apuesto que el tema va a morir. Con relación a lo que tú decías ahorita, de que el sueño es el aspiracional de todo dominicano promedio. ¿Coger para Gringolandia? Sí, pero hay algo importante que tenemos que saber. Por eso yo digo que son cosas paralelas. Yo como dominicano me siento muy bien de mi identidad. Claro, yo también. Dominicana me siento muy bien. Cuando salgo lo quiero volver. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Hay que tener claro lo siguiente. Estados Unidos es un país modelo de desarrollo a nivel mundial. Tiene que ser aspiracional de todo el mundo. Salvo Canadá o Inglaterra, que tienen Alemania, por encima, Alemania. Dinamarca. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos, desde mi humilde punto de vista, se construyó con ese cuadro que yo acabo de todos los inmigrantes. Con dinero de todo el mundo. Sí. Estados Unidos de todo el mundo. Sí, de todo el mundo, sí. Entonces, por eso yo digo que Donald Trump no tiene idea de lo que está hablando. Estados Unidos es un país que desde su génesis fue plural. Pero la mamá de Donald Trump es la capital llegó con $10. Entonces Estados Unidos no es de los blancos ni de los afroamericanos, es de todo el mundo. Pero un país... Por eso Obama es musulmán. Claro. Se llama Barack Hussein. Obama. Y es presidente. Y su papel de Kenia. Pero el mismo Donald Trump, su esposa, hermano, lo que tiene son 8 años en Estados Unidos. Hermano, y la mamá de Donald Trump. Puede ser primera dama. Si la mamá de Donald Trump llegó con $20 de un sitio, Polonia, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos a nosotros, Adriano Espaillat, sí, ese buscando, nuestro, señores, ser senador. No, representante federal. Eso como diputado. Es un diputado en la Cámara de Representantes, pero federal. Sí, federal. O sea, para que ustedes nacional. Vean que eso no tiene en Estados Unidos. Si usted respeta la ley, nadie le pone trabas. Pero José, hay un dominicano nuestro, apellido no recuerdo, que antes de ayer ganó la alcaldía en Douglas, Arizona. Sí, ahí no hay problema. Nuestro dominicano. No hay problema. Y oigan esto, pero no me censure, José. Oigan bien, cuando el Zafiro estaba pegado, no, llévatelo. El síndico de Rhode Island instauró el día del Zafiro. Es que todavía el síndico de Rhode Island era dominicano. No, perdió. Estaba buscando ser gobernador. Se lo llevaron. A ver, vamos a un cambio y volvemos con la crisis de Puerto Rico. Puerto Rico está en una seria crisis profunda, de endeudamiento porque en los Estados Unidos se han descuidado las reglas, ¿no? Exacto. Y han permitido que los puertorriqueños se endeuden hasta más no poder. Por encima de su PIB. Y lo más fácil es endeudarse para que otro pague. Cada vez que Estados Unidos, en un esquema de Guerra Fría, tenía una crisis, los Estados Unidos lo socorrían. Recuérdense el tema de Pablo Milanés. Exacto, sí. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar. Sí. Yo te invito a mi vuelo y busquemos juntos el mismo cielo. O sea, porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. ¿Qué pasa? Que en la Guerra Fría, todos los países, o sea, sobre todo Cuba, que era el de mayor influencia, y vivían provocando a Puerto Rico porque Puerto Rico no podía expresar su identidad ideológica. Claro, ni siquiera tenía bandera. Porque era gringo. Entonces, ahí Estados Unidos protegía a Puerto Rico de cualquier contaminación ideológica y cada vez que Puerto Rico cometía un exceso, pues resolvía. ¿Qué sucede? Que después de la caída del muro, ya Puerto Rico no es de interés para los norteamericanos. Ahora es una carga. Una carga, sí. Ahora es una carga. Entonces, Puerto Rico, que yo no sé si está bien o mal que lo hiciera, abusó de ese
de ese protectorado. Mierda, y deben más de 70 mil millones de dólares. Eso para que usted tenga una idea, de dólares. Si dividen la deuda, si la distribuyen entre la población de Puerto Rico, son 3.6. a cada puertorriqueño le tocarían más de 20 millones de dólares. Huépale, por aquí se para allá. Pero se puede pagar en 2 años. Pero el problema es que ya la deuda la gastaron. Ya la gastaron. No, pero se puede pagar en 2 años. Porque qué bueno. Los Yankees dicen que ellos le dan 35 mil millones de dólares. Todos los años. Yo no sé en qué será. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Bueno, solamente el doble de nosotros, que somos 10 millones. Lo que tienen que dejarle al millón de haitianos 11. Que dejen de darle el subsidio por 2 años. Ellos hicieron un tren. Ahí ellos hicieron un tren que está frente a Plaza Las Américas, en la estación Sagrada Corazón. Yo lo he cogido muchas veces. Y en ese tren una vez me subí Olga y yo y llegamos casi hasta Carolina y los únicos pasajeros éramos nosotros. Ya te dice a ti Un dónde tren está. Ya innecesario. te dice a ti dónde está el Un despilfarro. Pablo, De pero todos ese modos, no yo está creo también, que que no están ahí. de No, no todos están modos, ahí. yo creo que los puertorriqueños son geniales, tienen muchísima oportunidad para salir adelante. Puerto Rico es como República Dominicana, pero 20 años más avanzado. 20 años más Por lo avanzado. menos la última vez que yo fui, hace varios años Sí, ya. Puerto hace Rico como está muy 7 bien años. y su zona colonial es muy potente. No, tienen mucho turismo, tienen, Sí, o sea, claro. tienen muchos atractivos. Pero con solamente ese tienen dineral. que buscar un liderazgo que Un reenfoque. responsable. Un reenfoque. Entonces, miren ustedes, alguien publicó la canción del Gran Combo. Y como no hago ella más ya- nada. Entonces, yo me encontré, ellos decían, miren por qué Puerto Rico está en crisis. ¡Pa! Y tiraron la canción del Gran Combo. Es más, yo voy a decir quién fue que me lo dijo. No hago más nada, se llama la Sí, canción. yo voy a ir buscando. Y eso es quién me lo una dijo. señal de Dice que lo hicieron así mismo. Ahora que él nadie se sabe, no levanta sé, por la porque- mañana, se perfuma, se desayuna y no hace Y más no nada. hace nada. Si le pagan Exactamente. sentado, Exacto. imagínese. Entonces, Qué bueno esa vivir así. cultura reflejada en la canción del Gran Combo, que es un grupo icónico puertorriqueño, y no hago más 79 nada, años tiene. de Gran alguna Combo Puerto manera Rico. recoge ese comportamiento, esa burbuja, esa Así zona es. de confort a la cual los puertorriqueños se acostumbraron Así por el es. proteccionismo norteamericano. Así es. Eso yo decía que tiene su ventaja porque ahora es una sociedad muy cómoda, pero tiene su desventaja porque no son competitivos. Eso es correcto. Porque es como los venezolanos que se Monorrúbrico. acomodaron al petróleo. Y entonces el Cuando petróleo el bajó, petróleo bajó, caen en crisis. todo se Así embromó. es. Entonces los gringos ahora no le están a Puerto Rico, no le están dando el mismo cuidado, la misma protección de antes, Entonces, y ahora lo están condicionando eso es correcto. y le quieren tutelar el tema fiscal y el tema de ingresos públicos, etcétera. Acuérdate que Puerto Rico no puede acceder al capítulo de emergencia. Porque no es un Porque estado. no es un estado igual que Michigan, que sí lo hizo cuando quebró hace 2 Sí. años. Pero Michigan, Puerto Rico, Detroit. respetándolos La ciudad a motor. ellos, Puerto Rico ya debiera ser un estado de la Unión Americana. Pero Es que eso ya es lo que otra- el Congreso aprobó. Esa es otra discusión. Pablo, el Congreso se aprobó ir tras la deuda, pero quitándole la autonomía económica. Sí. Porque ahí hay otro papel. Yo no te puedo buscar 70 mil millones de dólares Para que tú- yo te lo dé a ti, tú sigas gastando y tú no quedes por La debajo de mí. AMA es el equivalente a la ONSA de Puerto Rico. Recibe 4 mil millones de dólares al año y no funciona. Todas las guaguas están destartaladas. 4 mil millones de dólares. La AMA, solo la AMA. Sí, porque son un sistema de guagua que tú te subes en ella y cuestan 25 Pero es que no hay cheles. nadie también, porque otra cosa es que Puerto Rico tiene, ustedes dicen, pero hay 3 millones, .5 de puertorriqueños en Estados Unidos que no están dentro. de Bueno, Puerto si Rico. fueran 7. Otra cosa es que eso no van a pagar la deuda. Por eso te Porque digo. eso está fuera. Pero que los subsidios, mira, yo he ido mucho con Pablito a Puerto Rico y yo conozco el tema. La AMA es la ONSA de allá, ¿verdad? Son unas guaguas grandes, viejas, destartaladas. Tú te subes, tú pagas 25 cheles y tú andas a Puerto Rico entero. Claro. Entonces, ese subsidio es anual, cerca de 4 mil millones de dólares solamente para la AMA. También está, como dice José La Luz, el tema de un 42% de desempleo, no porque no haya empleo, sino porque yo digo, La para mí canción, es José. mejor quedarme jugando Sí. dominó en la puerta de mi casa y que el Estado me dé todos los beneficios Porque de me ser regale el desempleado. caserío, como dicen ellos. Exactamente. Que hacen- Bueno, entonces, vamos a ver la canción y a escuchar, escúchenla, que No hago más reservamos nada. estos minutos. No hago más nada del Gran Combo para que puedan entender en una canción o con una canción la causa o una de las causas principales de la crisis por la que atraviesan los puertorriqueños. Nos vemos mañana.